Muy buenas. Presentamos la candidatura para el desafío DAST, una mirada a la fisioterapia de atención primaria y comunitaria. No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Ese es uno de los puntos principales de partida de esta presentación, en el cual el foco va a ser esa fisioterapia en la atención primaria. En cuanto a contenido, va a estar dividido en 11 apartados. El primero de ellos, al que vamos a pasar a continuación, va a ser el problema o reto principal por el cual se ha realizado esta presentación y este estudio. Lo que veníamos a decir en cuanto a la problemática, al reto, es que hay una proporción de profesionales de fisioterapia en atención primaria que es de un fisioterapeuta por cada 16.000, 30.000 habitantes, además de que es una horquilla gigantesca, ¿no? Casi 15.000 de diferencia. El ratio a nivel internacional más adecuado se estima un fisioterapeuta por cada 1.400 habitantes. En cuanto a iniciativas de la OMS, en este caso, reforzar estos sistemas sanitarios con esa figura, ¿no?, del fisioterapeuta de cabecera, y que esta situación sea cada vez más conocida a nivel asistencial, removiendo conciencias y empoderando sobre todo a los diferentes colectivos poblacionales. Y con ese empoderamiento vamos a entender la siguiente imagen. Comprender ese concepto de empoderamiento a través del conocimiento, de la autorreflexión, del apoyo comunitario y, por supuesto, empoderar a través de la resiliencia es lo que va a hacer conseguir que futuros profesionales y ciudadanía tengan claro qué es lo que hay que poner en valor y cómo hacerlo. Reivindicar y exigir que la sanidad sea algo prioritario y que no solamente sea algo que se exija por parte de los profesionales que trabajan en este área, sino también de los ciudadanos. Por eso es tan importante conseguir ese empoderamiento a través del conocimiento. El objetivo principal es aumentar el conocimiento, el nivel de conocimiento sobre los servicios de fisioterapia en atención primaria y comunitaria en España y en el área del Bierzo, en los dos colectivos poblacionales que describiremos. Los objetivos secundarios van a ser describir las características a nivel sociodemográfico y de experiencia previa al uso de los servicios de fisioterapia de AP y comunitaria de los participantes, cuantificar el nivel de conocimiento basal sobre estos servicios, cuantificar de nuevo el nivel de conocimiento sobre estos servicios de fisioterapia tras el abordaje educativo realizado y además conocer la opinión de los participantes sobre la metodología y una opinión de la experiencia global. Los criterios de inclusión en el grupo experimental 1, que es el de alumnado universitario, será estar matriculado de la asignatura de Salud Pública, Legislación Sanitaria y Fisioterapia Comunitaria, que se imparte en el segundo curso del grado de fisioterapia en el campus de Ponferrada de la Universidad de León, y además ser capaz de entender y cumplimentar el cuestionario. Como criterio de inclusión es no cumplimentar el cuestionario inicial o final de conocimiento. En el caso del grupo experimental número 2, que es la ciudadanía, el criterio de exclusión será el mismo y los criterios de inclusión será ser miembro de un grupo poblacional con relación institucional establecida con la Universidad de León, ser capaz de entender y cumplimentar el cuestionario y tener un dispositivo móvil o bien acceso a aplicaciones de Spotify o iVoox. El principal impacto que se quiere traer a través de este estudio es aumentar el nivel de conocimiento y concienciación sobre la situación real y actual de la fisioterapia de atención primaria y comunitaria en España y en el Bierzo. La metodología va a estar dividida en 5 subapartados, que son el abordaje, el tipo de estudio, el instrumento de la evaluación, el procedimiento y el análisis de datos.
El abordaje de esta actividad divulgativa educativa en dos poblaciones basadas va a estar combinado desde varios puntos de vista. A través de un uso de metodología activa de aprendizaje de SAPS, aprendizaje-servicio, junto con tecnología que resulta más atractiva para las nuevas generaciones, en este caso un podcast. En esta fotografía podemos ver la sesión que se realizó de grabación en las instalaciones de la radio universitaria, en este caso en el campus de Ponferrada, y vemos los entrevistadores que van a ser los alumnos de fisioterapia, la profesora como mediadora y además una fisioterapeuta que es la entrevistada del SACIL. El podcast se titula en este capítulo Una mirada a la fisioterapia de atención primaria y comunitaria en España. Básicamente es una entrevista de radio basada en una serie de preguntas y respuestas que realizan los alumnos de tercero de fisioterapia y con una duración aproximada de 40 minutos. La acción cooperativa que se realiza en esta metodología a través de este podcast fomenta esa educación interprofesional y de relaciones intersectoriales. Al final es atención primaria en cuanto al SACIL, universidad y un componente muy importante que es la intergeneracionalidad entre los miembros de este grupo de trabajo. Por eso recalcar que esa educación interprofesional, esa colaboración intersectorial e intergeneracional, al final es con un fisioterapeuta SACIL que viene de Villablino, con una profesora de la Universidad de León y con alumnado también de la Universidad de León. Además de todo lo citado, en esta acción cooperativa hay un cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenibles postulados por las Naciones Unidas. ¿Y en qué clase de objetivos de desarrollo sostenible entran estas actividades de prevención primaria? Pues en la de educación de calidad y en las alianzas para conseguir objetivos. Es una tarea de gran calibre y en la Universidad de León estos objetivos se intentan realizar en cada uno de los artículos que se presentan. En cuanto al tipo de estudio que se presenta, va a ser un estudio cuasi experimental, no controlado, de una metodología de tipo mixta, cuanti y cualitativa, que incluye una muestra de conveniencia de 73 sujetos distribuidos efectivamente en dos grupos. El primer grupo, como hemos dicho anteriormente, el de alumnos universitarios, y el grupo 2 de ciudadanía mayor de Ponferrada. El primer grupo estará compuesto por 45 sujetos y el segundo por 28. Los instrumentos de evaluación van a ser cuestionarios ad hoc, es decir, hechos a medida. Para el alumnado de fisioterapia y para la ciudadanía va a haber preguntas comunes, no todas, pero algunas. En el caso del alumnado, el cuestionario inicial son 12 preguntas de entre 3 y 4 posibles respuestas, pero solo una de ellas correcta, incluida además una relativa a DAS. En el caso de los ciudadanos, 9 preguntas con el mismo tipo de sistema, entre 3 y 4 posibles respuestas y solo una correcta. En el cuestionario final, los alumnos de fisioterapia tendrán 12 preguntas de la misma mecánica, pero además 3 a mayores que nos hablarán un poquito de una escala del 1 al 10 sobre la eficacia y la mejora del conocimiento, sobre la metodología del podcast y además una pregunta de tipo abierta sobre la opinión general de la experiencia de la actividad. En cuanto a la ciudadanía, 9 preguntas más 3 en las cuales también va a haber una ponderación del 1 al 10, si ha mejorado su conocimiento, una relativa DAS y además sobre una opinión abierta de la experiencia global que les ha supuesto realizar esta actividad. Los instrumentos de evaluación en cuanto a los cuestionarios para poder ver las preguntas que se han realizado a los alumnos. 7 preguntas son más generalistas, otras más específicas, con conocimientos relativos a salud pública y a fisioterapia comunitaria.
También el instrumento de evaluación en el caso de los ciudadanos y de las preguntas que se le han realizado. Para el procedimiento, lo primero de todo es la captación de la muestra. En el caso del alumnado de fisioterapia, es una tarea obligatoria que se convalida por 90 minutos de clases prácticas, y en el caso de la ciudadanía mayor de Ponferrada son miembros que son pertenecientes a los grupos de caminatas intergeneracionales de la Universidad de León y ADEBI Bierzo. Se les realiza una charla de cómo va a ser el estudio y de los procedimientos en una sala que cede el Ayuntamiento de Ponferrada. El desarrollo del proyecto, al fin y al cabo, las fechas, un poquito el calendario que se ha seguido para realizar este estudio y presentarlo al concurso. En estas dos imágenes podemos ver cómo cumplimentan los cuestionarios iniciales la ciudadanía el 6 de mayo, en este caso, como se comentaba anteriormente, en una sala cedida por el Ayuntamiento de Ponferrada. Destacar dentro de este desarrollo de la actividad de este calendario esas instrucciones que se realizaron para poder escuchar el podcast. La metodología a seguir fue muy sencilla. El podcast se pudo escuchar en el caso de los alumnos a través del Moodle y en el caso de la ciudadanía a través de plataformas como Spotify o iVoox. El análisis de datos se realizó entre el 20 y el 27 de mayo y estos resultados se llevaron a cabo a través del paquete estadístico SPSS, por lo cual se emplean estadísticas descriptivas y se utilizan tablas representando los valores absolutos y relativos, así como medidas de posición. Y ahora sí, pasamos a los resultados, en el cual este tamaño de muestra que conforma el estudio va a ser de un total de 73 participantes, de los cuales finalizan la actividad 68 de manera completa, 45 pertenecen al grupo número 1 de alumnado y 28 al grupo número 2 de ciudadanía. En cuanto a los datos sociodemográficos y experiencia previa relativa a la fisioterapia de atención primaria y comunitaria, en el caso del grupo número 1 de alumnados, el 66% no había tenido ninguna experiencia previa. En el caso del grupo número 2, el 82,1%, todavía más alta esa falta de experiencia. Además, se muestra que en el grupo número 1 es bastante similar, prácticamente a la par en cuanto a diferencias de género entre los participantes. En el caso número 2 sí que tendríamos una diferencia mayor, siendo el 90% de género mujer. En el siguiente bloque de resultados, los conocimientos sobre la condición de la fisioterapia de AP y comunitaria. En estas dos imágenes se puede ver que de manera previa y posterior a la escucha del podcast divulgativo, como tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 ha mejorado significativamente el número de aciertos en los dos grupos. Centrándose directamente en el primer grupo, es decir, el de alumnado, se puede observar que incluso hubo alumnos que acertaron todas las preguntas del cuestionario tras haber escuchado el podcast divulgativo, y el número de fallos disminuyó significativamente, como vemos, del 4,47% al 1,8%. Fijándose un poco en el caso del grupo número 1 de alumnado,
pre a haber escuchado el podcast divulgativo, más del 50% tuvieron entre 4, 5 y 6 fallos. Las preguntas que en este caso más fallaron fueron las relativas al grupo DAS, los programas de abordaje de dolor persistente y los programas relativos al equilibrio. De manera comparativa, en este grupo número 1, tras haber realizado la escucha activa del podcast divulgativo, más del 80% del alumnado tan solo tuvo 1 o 2 fallos. Destacar que la pregunta donde de nuevo hubo más fallos, básicamente por una falta de atención probablemente, es en la pregunta relativa al dolor persistente. Y para continuar con el grupo que nos queda, el grupo número 2 de ciudadanía, podemos observar cómo los aciertos han aumentado significativamente tras esa escucha del podcast. Cabe destacar en este grupo número 2 de la ciudadanía que antes de la escucha del podcast un 17,8% no contesta a ninguna pregunta o tan solo a una de ellas. La mayor parte de las preguntas que suscitaron más dudas, y en este caso fallos, son las relativas al ratio fisio que hay en fisioterapeuta usuarios que hay en el Bierzo, cómo se accede al fisioterapeuta, cuál es el tipo de paciente que más se trata en atención primaria. En este caso serían pacientes crónicos, la mayoría lo confundieron con pacientes agudos y con patologías de tipo agudo. Y además se desconocía el papel del fisioterapeuta en el ámbito de la prevención y de la salud pública. Como se observa de manera posterior a la escucha del podcast en el grupo número 2 de ciudadanía, la tasa de errores, de fallos, disminuye significativamente, aumentando además la tasa de aciertos. En el siguiente bloque, sobre la opinión de esta actividad realizada en el cuestionario final en ambos grupos, en el caso del grupo número 1, el 100% del alumnado contestó que sí había mejorado sus conocimientos sobre la situación de la fisioterapia DAP y comunitaria en España. En el caso del grupo número 2 de la ciudadanía, 23 de 24 contestaron que efectivamente había mejorado la situación que tenían el conocimiento respecto a la situación de fisioterapia. En el caso de la ciudadanía, además les hace una pregunta sobre si esta actividad les ha ayudado a conocer la existencia del movimiento Territorio DAS. El 60% ha contestado que sí les ha ayudado a conocer ahora la existencia de este movimiento. En cuanto a la opinión que les merece el haber realizado la escucha activa de un podcast como metodología de aprendizaje, puntuado del 1 al 10, en el caso del grupo número 1 de alumnado ha sido un 7,49 sobre 10 y en el caso del grupo número 2 de ciudadanía un 8,29. Por lo tanto, en ambos grupos vemos que la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Por último, se realiza una pregunta sobre su experiencia global de la actividad, puntuada de nuevo de 1 a 10. En el caso del grupo número 1 lo califican con un 7,73 y del grupo número 2 un 8,54. Ambos grupos muestran bastante satisfacción con la experiencia global. Como se comentaba al principio, este estudio se trata de un estudio cualitativo. La última pregunta en ambos cuestionarios, tanto para el grupo número 1 como para el grupo número 2 de ciudadanía, se trata de una pregunta de respuesta de tipo abierta, donde se pregunta la opinión en general sobre la actividad realizada, exponiendo las partes positivas y las partes negativas que les ha parecido. En esta primera diapositiva se observa lo que pone el alumnado.
En esta segunda diapositiva, el alumnado comenta las partes negativas que ha sentido en este momento, como una de ellas puede ser, por ejemplo, que se incluyese un formato más visual que llamase más la atención. En el caso del grupo número 2 de la ciudadanía, cabe destacar que solo hubo opiniones de tipo favorable positivas en cuanto a esta actividad. La evidencia que se ha podido sacar de este artículo es que el uso o la herramienta del podcast ha resultado muy útil en el ámbito educativo. Cabe destacar que en cuanto a aspectos menos favorables evaluados por los sujetos han sido la duración. Se han presentado casos de personas, de sujetos, que comentaban que eran muy cortos y algunos muy extensos. En cuanto a las mejores puntuaciones, ha sido en la comprensión del tema, el hilo conductor que se ha llevado por parte del equipo que hace esta temática y lo que ha aportado esto en cuanto a conocimientos. Varios de los parámetros de coevaluación han resultado muy positivos tras la escucha activa del podcast como medida de APS, de aprendizaje-servicio. Destacar uno de los grandes fuertes de este artículo, que es la parte de educación interprofesional, esa colaboración que ha existido intersectorial y además intergeneracional entre la parte de como la fisioterapeuta del SACIL y la Universidad de León en cuanto al alumnado y el profesorado que ha participado en este estudio. Es fundamental tener en cuenta que ese aprendizaje que implica colaboración, compromiso entre los alumnos, entre personas de diferentes edades y que además tienen diferentes experiencias de vida, puede conllevar una educación además muy positiva para, en este caso, el alumnado. Se han podido recoger algunos artículos que hablan de estos efectos positivos en cuanto a coaliciones intergeneracionales en el ámbito laboral, lo cual hace que aumente la empatía y además el entorno sea más favorable a que las diferentes experiencias vividas entre personas de diferentes edades y además de diferentes ámbitos o no, en este caso ámbito de la fisioterapia, puedan resultar positivas para seguir creciendo como equipo de trabajo. Además, con este artículo y la escucha activa de este podcast, se ha querido romper un poquito esa dinámica que hay del edadismo, un poquito esos estereotipos sobre la edad y sobre la productividad. Realmente es importante tener en cuenta a todas las personas y lo que puede aportar cada una de ellas al grupo de trabajo. Desde luego, se ha cumplido el primer objetivo y más fundamental de todos, el objetivo principal, que es haber aumentado el nivel de conocimiento y concienciación sobre la situación de la fisioterapia de atención primaria y comunitaria en España y en el área del Bierzo, tanto en el colectivo del alumnado como en la ciudadanía. De nuevo, esta diapositiva que ya habíamos enseñado al principio y que para este artículo es fundamental, ya que todo ese empoderamiento del conocimiento es lo que va a llevar a conseguir que la ciudadanía y los alumnos tengan las herramientas necesarias para poder acceder a los diferentes servicios que ofrece nuestra sanidad. Tanto para el alumnado como para la ciudadanía, los objetivos secundarios tenían que ver con ese empoderamiento de conocimiento, de saber dónde tengo que ir, cómo puedo acceder, saber la existencia de esos servicios y poder así de esa manera luchar por ellos, porque si se desconocen es imposible defenderlo. Es importante además tener en cuenta que, especialmente para el alumnado, el conocimiento de movimientos como DAS y poder así poner en valor la fisioterapia. Lo que se viene a decir es que al fin y al cabo es una fortaleza haber realizado ya el estudio, no quedarnos en una parte teórica, sino que es algo que ya se ha implantado y que se ha realizado. Por lo tanto, puede ser reproducible. Dar a conocer las limitaciones que ha tenido esta actividad, este artículo,
Tres de ellas son destacables: las fechas de realización de los cuestionarios en el caso del alumnado. Hubiera sido lo ideal que se realizara antes de comenzar en sí la propia asignatura hablando de salud pública. Hubiera sido ideal hacerlo al principio de la asignatura para así conocer realmente qué conocimientos basales tiene el alumno. En otra ocasión sería interesante, por supuesto, que hubiera un grupo control y que las muestras no fueran de la conveniencia que fueron en el caso de la ciudadanía, ya que en cierta manera fueron escogidas en diferentes grupos que ya había formados y esto pudo haber condicionado sus respuestas. Como conclusiones, destacar que el objetivo principal y los objetivos secundarios se han conseguido lograr y ha sido la parte fundamental y más importante, ya que al fin y al cabo se ha conseguido ese aumento del conocimiento, tanto en el grupo del alumnado como de la ciudadanía, sobre la actividad que realiza la fisioterapia de AP y comunitaria. Un especial agradecimiento a todos los alumnos y ciudadanía que han participado en esta actividad, además de a las profesoras del grado de fisioterapia Eva Fernández Baró y la promotora principal Beatriz Alonso Cortés Fradejas, y una especial mención también en el área de estudiantes de la Universidad de León y en el área social para Ana Vázquez Casares y Mabel García Porro por facilitar y permitir el uso de las instalaciones de la radio universitaria en el campus de Ponferrada. Se facilita el enlace a Spotify a Palabras Mayores, el programa donde podéis encontrar el episodio número 2, que es un episodio especial sobre una mirada a la fisioterapia de atención primaria y comunitaria.